Listo, me dicen cuando se pueda ver la presentación, de favor. Ya se ve, profe. ¿Sí? Perfecto. Ya se ve, profe. Ok, muy bien. Ahora vamos a empezar a ver lo que viene siendo el acoplamiento el comportamiento térmico e higrométrico en materiales compuestos. La razón de esta teoría o la principal justificación de esta teoría radica en que si bien las fibras, como viene siendo la fibra de carbono, el Kevlar quizá, bueno, el Kevlar no tanto, pero quizá la fibra de carbono y la fibra de vidrio, realmente pues son materiales que tienden a tener muy poco porcentaje de absorción de humedad, o sea, realmente son materiales que absorben muy poca humedad. En el caso de los materiales metálicos sucede algo similar, o sea, realmente los aceros, por ejemplo, o varias aleaciones metálicas, ferrosas o no ferrosas, básicamente, pues tienen porcentajes muy bajos de absorción de humedad, ¿no? Pero en el caso de las resinas, los plásticos, eso cambia y los plásticos sí tienden a absorber muchísima humedad. Estamos de acuerdo en comparación con los materiales, ¿no? Principalmente de carácter metálico o en este caso cerámicos, como vienen siendo nuestras fibras, ¿no? Entonces, en este contexto es importante contemplar, ¿no? O acoplar lo que vienen siendo los efectos, digamos, sumados, ¿no? O los efectos, adicionales que se van a deber no solo al efecto de la humedad, sino también al efecto térmico. En este caso, bueno, eso sí, evidentemente los materiales sufren, ¿no? De variaciones en sus dimensiones, principalmente basado en su coeficiente de dilatación térmica. Y entonces en materiales compuestos, por eso es que se maneja la teoría del comportamiento higrotermomecánico de un material compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, para introducir en esta parte, bueno, pues ya hemos comentado, ¿no? Que los materiales en general, pues siempre van a tener un comportamiento anisotrópico, que es realmente el comportamiento real, y el cual, pues, se depende principalmente de las propiedades mecánicas del mismo, ¿no? De hecho, pues como decíamos, ¿no? La temperatura y la humedad del ambiente van a tener un comportamiento o van a tener un efecto sobre estas propiedades mecánicas y obviamente sobre su comportamiento en general del mismo componente, ¿no? Pues como comentábamos, los materiales compuestos no van a ser exentos a esa consideración, ¿sale? Y entonces en este caso podemos entonces incorporar, ¿no? Lo que vienen siendo las propiedades térmicas e higrométricas, sale del material, las cuales se van a definir principalmente basados en dos parámetros o en dos coeficientes que van a ser el coeficiente de expansión térmica y el coeficiente de expansión higrométrica del material compuesto. Esto es importante, o sea, las propiedades de expansión térmica e higrométrica son las del material compuesto, ¿estamos de acuerdo? No las de los elementos individuales, ¿ok? Hay una adecuación de las ecuaciones de teoría de mezclas que se pueden utilizar para estimar estos valores, ¿sale? Pero dentro de la bibliografía ustedes pueden encontrar ya materiales compuestos como tal estructurados, es decir, epóxico con fibra de carbono, ¿no? Y dentro de la teoría o dentro de de los datos que les pueden dar, ya vienen incorporados los coeficientes de expansión térmica y los coeficientes de expansión higrométrica. ¿Estamos de acuerdo? Donde se nota precisamente la cuestión de las fibras, y es que muchos materiales, por ejemplo, que tienen fibra de carbono o fibra de vidrio, va a notar que en la dirección longitudinal el coeficiente de expansión higrométrica casi siempre es cero o es muy pequeñito, o sea, de 0.001 o algo así, ¿no? A valores muy, muy insignificantes, ¿no? Y realmente es en la sección transversal donde sí tienen un incremento o tienen un valor diferente, ¿no? Entonces, eso se debe, insisto, a que es la matriz principalmente la que sobre todo va a sufrir mucho de efectos higrométricos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para empezar con esta teoría, vamos a ver individualmente o de forma separada cómo analizaríamos el comportamiento térmico, después analizaríamos el comportamiento higrométrico y finalmente acoplaríamos los dos dentro de lo que es como tal el comportamiento hidrotermodinámico. Y vamos a ver finalmente en esta resolución cómo puede ser posible o cómo sería la lógica, digamos, de la incorporación de los dos fenómenos. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues los materiales compuestos tienen un comportamiento anisotrópico, igual que la vez pasada, ¿no? Las propiedades, térmicas también pueden afectar, en este caso, ese comportamiento, ¿sale? Y por ende es necesario incorporar eso dentro de su comportamiento global. Entonces, ahora vamos a tomar en consideración o vamos a desarrollar el modelo para el comportamiento termomecánico, que es finalmente el que correspondería a la acoplación, el acoplamiento, perdón, de el comportamiento mecánico, que ya lo vimos, ¿sale? Y sumándole el efecto térmico, ¿sale? Que en este caso sería para una lámina delgada de material compuesto ortotrópica
en condición de esfuerzo plano, constituida por fibras largas unidireccionales. O sea, recuerden que en este caso nuestra teoría de materiales compuestos es, o en este caso nuestra simplificación, aplica bajo todo este concepto complejo, ¿no? Bastante largo, que finalmente es el que hemos ido definiendo con cada una de las simplificaciones y principios que hemos establecido para nuestro material compuesto, ¿sale? Entonces, en el caso de los materiales isotrópicos, solo un coeficiente de expansión térmica va a ser necesario, ¿no? Para en este caso definir lo que viene siendo el fenómeno en cualquier dirección de ese material, ¿sale? Pero en el caso del material, de los materiales compuestos, este puede variar, ¿sale? Entonces, sabemos que en este caso el coeficiente de expansión térmica va a permitir determinar, específicamente por su naturaleza, la deformación producida por cualquier incremento de temperatura. Dígase en que este caso el incremento de temperatura será un cambio de T o un delta de T, ¿estamos de acuerdo? Que estaría multiplicado en este caso por el coeficiente de expansión térmica, ¿ok? Y esto nos daría las deformaciones térmicas, ¿ok? Como se define aquí abajo, ¿ok? Ahora, el primero sale, el primero, ¿no? Como comentamos, coeficiente de expansión térmica. Expansión. ¿Qué pasó? ¿Dudas por ahí? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Ok, entonces, ahora para determinar o ejemplificar mejor lo que viene siendo este fenómeno y entender cuál sería su comportamiento en una lámina, vamos a ver esta, o tenemos más bien esta imagen, donde podemos determinar, ¿vale? Las ecuaciones constitutivas que vamos a tener para el comportamiento en deformación, ¿sale? Tanto transversal como longitudinal para un material compuesto, ¿sale? O para un material, en este caso, de fibras, bueno, un material compuesto de fibras largas unidireccionales, ¿sale? Entonces, el primer caso que tenemos sería el de un material isotrópico específicamente, donde en este caso vemos que tenemos un valor de ancho y una longitud que vamos a denominar cero, ¿estamos de acuerdo? Y que al someterlas, en este caso, a un incremento de temperatura, ¿sale? Ese incremento de temperatura es proporcional en todas las direcciones, es el mismo en las dos direcciones. Por lo tanto, en este caso, la deformación que sufriría en T, o sea, en la dirección transversal, es igual a la deformación que sufriría en L. Aquí es importante mencionar que estamos hablando de deformaciones, ¿sale? No necesariamente de desplazamientos, ¿ok? O sea, estamos hablando del concepto de deformación específicamente, recordando que en nuestro caso la deformación a qué es igual, al incremento de qué, o dicho de otra forma, Sobre la longitud original. exactamente, ¿no? Dicho de otra forma, lo que viene siendo el desplazamiento, ¿sale? Sobre el valor de nuestra longitud. Entonces realmente esto sería así, ¿sale? Y esto sería igual a de L sobre perdón, sobre TL. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es lo que estamos viendo. Ah, no, disculpen, L0, disculpen. L0. L0, ¿no? Esto es realmente lo que vemos. Por eso les digo que no necesariamente es que estos dos sean iguales. O sea, o bueno, más allá, lo que pasa es que muchas veces esto se interpreta de que entonces este y este son iguales. Eso no es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de deformaciones, ¿ok? No de desplazamientos, ¿ok? Ahora, esto sucede en un material isotrópico, pero en el caso de un material compuesto, sale como tenemos una composición y una dirección de fibras, sale en este caso, digamos, controlada o definida, sale o preferencial también, que es el concepto más correcto. Entonces, en este caso, las fibras, como siempre lo hemos manejado, estarían alineadas con nuestro eje longitudinal y en el eje transversal, pues las propiedades principalmente se van a ver afectadas principalmente por la matriz. Esto trae como resultado que si bien nosotros podemos encontrar que la deformación en este caso transversal va a ser igual al desplazamiento transversal sobre el valor original del ancho, y en el caso de la deformación longitudinal va a ser el cambio o el desplazamiento longitudinal sobre la longitud original, a diferencia del caso isotrópico, aquí estos sí son diferentes. Por lo tanto, aquí la conclusión es que nosotros tenemos, porque el incremento de temperatura es constante, ya que este aplica en el ambiente, es decir, está completamente, digamos, llenando toda la periferia de su material, no cambia en este caso por su naturaleza, ¿estamos de acuerdo? Entonces, bajo el contexto de que el delta de T es constante a lo largo de toda nuestra placa, por lo tanto, eso quiere decir que el elemento que cambia o el coeficiente de expansión térmica
¿sale? Deberá ser diferente tanto en la dirección longitudinal como en la dirección transversal. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que comentábamos que también obedecen a los principios de las propiedades mecánicas. Recuerden que esto no es una propiedad mecánica, es realmente una propiedad física, pero bueno, lo definimos en este contexto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de la figura anterior, entonces podemos entender o podemos definir que un material compuesto mecánico, perdón, que el comportamiento mecánico y térmico de un material ortotópico, ¿sale? Tiene en este caso dos coeficientes de expansión térmica, uno en la dirección longitudinal, que sería las fibras en este caso, y el transversal a las fibras, que como comentábamos estaría principalmente gobernado por la matriz. ¿Sale? En este caso, lo que sabemos es que en realidad un material compuesto experimenta un incremento de temperatura o carga térmica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el material, ¿sale? Sufrirá un incremento en la deformación. No obstante, sabemos que la deformación que experimenta un material compuesto en dirección longitudinal y la deformación transversal pues serán diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, definimos una vez más estas dos ecuaciones. ¿Ok? Ahora, en el contexto de arreglar ahora, si nosotros tomamos esos dos conceptos desde la perspectiva, recuerden que lo estamos definiendo todo en términos del sistema LT. Entonces, si ahora acoplamos, o más que acoplar, más bien representamos o consideramos ese comportamiento o ese efecto desde una perspectiva matricial, como lo veníamos haciendo con las ecuaciones del comportamiento mecánico, nosotros podemos llegar a la conclusión que entonces la deformación de un material compuesto, o sea, la deformación debido al efecto térmico específicamente, sería esta. ¿Estamos de acuerdo? Donde la deformación térmica de L, la deformación transversal de L y la deformación cortante LT, ¿sale? Ambos, o los tres más bien, perdón, dependientes, en este caso de T, van a ser igual a el delta de T, que es constante alrededor de nuestra placa, por los dos coeficientes. Pero aquí viene la cuestión. Nosotros no tenemos un coeficiente de expansión térmica que esté relacionado con el comportamiento, del cambio angular. Estamos de acuerdo, son completamente longitudinales, ¿sale? Longitudinal y transversal, para que se entienda, ¿no? Es decir, son efectos, perdón, de escala. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto lo podemos simplificar como lo tendríamos aquí, y casi siempre una forma, y más adelante la vamos a definir con más claridad, para identificar que hablamos de deformaciones térmicas, simplemente aquí se le pone como una manera de potencia la letra T, simplemente. Deformaciones LT de T. ¿Estamos de acuerdo? Donde en este caso sabemos que la deformación corresponde a las deformaciones T, a las deformaciones producidas por la carga térmica delta T, mientras que en este caso alfa LT son los coeficientes de expansión térmica definidos en base al sistema coordenado longitudinal y transversal de las fibras. ¿Sale? Ahora, aquí viene la parte interesante, y es que nosotros debemos de recordar siempre que en este caso LT es la dirección preferencial del sistema, pero que a veces esas propiedades o los fenómenos, ¿sale? Pueden estar desfasados respecto de la longitud preferencial de nuestro material compuesto, ¿sale? Es decir, pasa lo mismo que con las propiedades mecánicas. Por lo tanto, si nosotros planteamos el mismo esquema considerando una rotación positiva en θ, ¿sale? Ahora, en términos específicamente del comportamiento térmico, tendremos el mismo esquema de la vez pasada, ¿sale? Donde tenemos nuestras fibras, ¿sale? Sus dos ejes, y después el eje XY, que correspondería a nuestro sistema global, y ambos desfasados por el ángulo θ, específicamente, ¿sale? Entonces, si nosotros observamos esta figura, nosotros podemos notar inmediatamente, ¿sale? Que para realizar la transformación de deformaciones es posible hacer uso de la matriz de transformación D, ya que son deformaciones en este caso. Es decir, pasamos del sistema LT al sistema XY. Esta ecuación o esta matriz ya previamente la habíamos definido y simplemente, o siempre la hemos ocupado, perdón, para la determinación de deformaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nuestra ecuación sería propiamente dicho esta. ¿Sale? Ahora, si sustituimos la ecuación anterior en la ecuación de la deformación térmica para un material ortotópico, tendríamos lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Donde ahora, en este caso, esto lo sustituiríamos por lo que hemos visto aquí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por estos elementos. O dicho de otra forma, estos elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe. Ok. Ok, perfecto.
Ahora, ya teniendo esta parte, ¿sale? Pero también recordando que la ecuación anterior permite obtener las deformaciones, ¿sale? O la ecuación que tenemos aquí nos permitiría obtener las deformaciones directamente en el sistema XY a partir de los coeficientes de expansión térmica en LT. O sea, ya no necesitamos o podemos obtener entonces directamente nuestras deformaciones para cualquier rotación que nosotros queramos del sistema, ¿sale? Pero además también es importante recordar que a su vez estos elementos, o sea, delta de, las deformaciones en X y en Y, y el gamma XY que sí puede presentarse si tenemos una rotación, eso es la parte interesante, esto nos daría como resultado, ahora que si bien delta de T es constante, obtendríamos un nuevo conjunto de, en este caso, coeficientes de expansión térmica, pero ahora definidos en XY, ¿estamos de acuerdo? Donde ahora sí aparece un coeficiente de expansión térmica XY que correspondería a esos efectos de deformación angular, específicamente debidos al desfase que existe entre L y, bueno, el sistema LT y del sistema XY. ¿Estamos de acuerdo? Donde en este caso, como les comentaba, pues son todos, en este caso, coeficientes de expansión térmica para ese nuevo sistema. No obstante, si se desarrolla la ecuación que se encuentra en términos de la matriz D, ¿sale? O sea, si la empezamos a trabajar, empezamos a desarrollarla, y esta se iguala con la ecuación anterior, o sea, la que tenemos previamente, entonces se pueden definir, sale las siguientes ecuaciones, ¿estamos de acuerdo? O la siguiente matriz de ecuaciones, ¿ok? Donde ahora tenemos una versión simplificada de lo que tenemos aquí. Y que esta, por ejemplo, pueden ustedes programar directamente esta sin ningún problema, o la que ya finalmente se encuentra desarrollada, donde tendríamos que las deformaciones en XY y la deformación angular XY para cualquier dirección va a ser igual a el delta de T, que en este caso multiplicaría el primer elemento, que sería alfa L coseno cuadrado de teta más alfa T seno cuadrado de teta, alfa L seno cuadrado de teta más alfa T coseno cuadrado de teta menos 2 alfa L seno de teta coseno de teta más 2 alfa T seno de teta coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Que, insisto, es el desarrollo de esta ecuación que tendríamos y que esta, por ejemplo, ya también puede ser programable directamente, ¿no? Para cuestiones de obtener, insisto, las deformaciones en cualquier rotación que ustedes necesiten. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No, de momento. ¿No? Muy bien. Entonces, ahora, considerando entonces el comportamiento mecánico, ¿sale? O considerando en este caso dentro del comportamiento mecánico los efectos extérmicos, entonces establece la base del principio de superposición y es básicamente algo similar a lo que hemos visto en el examen. Es decir, yo puedo sumar los efectos de cada uno de mis fenómenos, ¿sale? De forma individual y donde finalmente lo que me daría a partir de la suma es el resultado que se sumaría de cada uno de los efectos que se presentan. ¿Estamos de acuerdo? Dicho de otra forma, entonces nosotros podemos decir que la deformación completa o deformación total provocada por los esfuerzos mecánicos del material y el incremento de temperatura será la suma de las deformaciones mecánicas y las deformaciones térmicas, ¿sale? Por lo tanto, tendríamos ahora esta ecuación donde, en este caso, donde la deformación o este elemento correspondería a la deformación angular total disculpen, la deformación total del material, perdón, sale. Después, el que tendría el símbolo o el superíndice M sería la deformación provocada por los esfuerzos aplicados o la deformación mecánica, y el que tiene el superíndice T es la deformación provocada por el incremento de temperatura. Es decir, delta L de T, M, delta de LT, T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ok. Ahora, si reescribimos ahora esta ecuación, pero ahora en términos de los elementos fundamentales que la conforman, ¿sale? Entonces tendríamos que la deformación total del material va a ser igual a la matriz SLT multiplicada por el vector de esfuerzos en LT más el incremento de temperatura por los coeficientes de expansión térmica en LT, ¿sale? Que una vez más, si continuamos en el desarrollo y ahora desarrollamos la matriz propiamente dicho, tendríamos ahora esta estructura. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto, insisto, en términos de LT. ¿Ok? Ahora,
A su vez, sale, como sabíamos, la ecuación anterior está definida en términos de LT, ¿sale? Y siempre va a ser aplicable a LT, ¿sale? Pero si ahora suponemos el principio, ¿sale? De superposición para el sistema coordenado en XY, y el cual sabemos que se encuentra rotado a un ángulo θ positivo, entonces tendríamos ahora, a su vez, también esta segunda ecuación, donde las deformaciones totales en XY van a ser igual que en el caso anterior, a la suma de las deformaciones mecánicas en XY, más las deformaciones térmicas provocadas por el incremento de temperatura también en XY. ¿Estamos de acuerdo? Desarrollando igualmente el modelo, tendríamos ahora esta ecuación, la misma de la vez pasada, pero ahora en términos de XY. ¿Estamos de acuerdo? Y si la desarrollamos en términos de sus elementos fundamentales, ¿no? Entonces tendríamos ahora la presentación matricial de nuestro sistema siendo esta específicamente. Entonces la misma ecuación, pero ahora en términos de X y Y. ¿Ok? Ahora, a este punto, ¿sale? Ya tenemos entonces definido el comportamiento de una lámina ortotrópica en términos de la flexibilidad del material. Sin embargo, y aquí lo dice muy claro, resulta necesario también conocer el comportamiento de la misma lámina en función de la rigidez. De esto se presenta un concepto que se va a denominar como rigidez térmica. ¿Estamos de acuerdo? De el material compuesto. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo se analiza o cómo se determina ese concepto de rigidez térmica? Retomamos primero que nada, sale, o para en este caso de determinar lo que viene siendo la rigidez térmica de un material compuesto, sale, retomamos lo que viene siendo la ley de Hooke clásica para nuestros materiales. En este caso sabemos que el comportamiento total, por ejemplo, podemos definirlo así, como el comportamiento total del material, sería igual a esto. Estos son los elementos totales, es decir, dicho de otra forma, los esfuerzos totales y las deformaciones totales. Claro, aquí dices, bueno, esto nada más está en términos de la cuestión mecánica, como de acuerdo, o sea, es el efecto de la rigidez mecánica del material. Pero en primera instancia, esto, ¿sale? Sería como tal los efectos completos, ¿sale? Ahora, si posteriormente recordamos que a su vez el comportamiento teníamos el principio de superposición definido en este caso en LT, ¿ok? Y despejamos en este caso la deformación mecánica, por ejemplo, tendríamos esto. ¿Estamos de acuerdo? Específicamente. Entonces, si nosotros consideramos esta parte y la sustituimos en esta ecuación, ¿sale? Tendríamos entonces este arreglo, ¿sale? ¿Ok? Donde ahora tendríamos que los esfuerzos, ¿sale? Van a ser igual a la rigidez, ¿sale? En LT por las deformaciones en LT, que serían las mecánicas, y estas a su vez van a ser igual a la rigidez, ¿sale? Por la deformación total del material menos la deformación debida al efecto térmico. Dicho de otra forma, serían en este caso los esfuerzos mecánicos igual a la rigidez LT por las deformaciones totales en LT menos la rigidez LT multiplicada por las deformaciones térmicas en LT. ¿Ok? Entonces, a partir de la última relación, sale y sabiendo en este caso que a su vez las deformaciones térmicas en LT van a ser igual a el incremento de temperatura por el coeficiente de expansión térmica en LT, entonces reescribimos la ecuación de la forma siguiente, ¿sale? Donde los esfuerzos mecánicos van a ser igual a la deformación en LT, perdón, la rigidez en LT, por las deformaciones totales en LT menos el incremento de temperatura multiplicada por la rigidez en LT, ¿sale? Y por los coeficientes de expansión térmica en LT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta ecuación se puede entonces establecer que la multiplicación de los coeficientes de expansión térmica por la matriz de rigidez, ¿sale? Será propiamente dicho, ¿sale? Una nueva variable, la cual vamos a denominar como E de E alfa LT, y que esta correspondería a la rigidez térmica del material. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, reescribiendo igual, tenemos que los esfuerzos mecánicos van a ser igual a la rigidez LT, las deformaciones totales en LT, menos el incremento de temperatura multiplicada por la rigidez térmica en LT. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas por ahí?
No, profe. ¿No? Ok, muy bien. Ahora, en este caso, por lo tanto, la ecuación anterior representa el comportamiento termomecánico en rigidez de una lámina de material compuesto utópica en condición de esfuerzo plano. ¿Estamos de acuerdo? Donde, bueno, los elementos ya los definimos claramente. Ahora, si ahora desarrollamos esa ecuación en términos de los modelos que nosotros ya conocíamos, entonces es evidente que nuestra ecuación, es decir, nuestra ecuación o modelo para determinar la rigidez térmica de un material compuesto sería entonces esta, donde sería en este caso esta la matriz de rigidez, las deformaciones totales, insisto, del material compuesto menos el incremento de temperatura que multiplicaría solamente a la rigidez térmica en L y la rigidez térmica en T. ¿Estamos de acuerdo? Y esto evidentemente se debe a que como nosotros no tenemos un coeficiente de expansión térmica angular, ¿sale? Entonces el componente o la componente angular en este caso sería 0. Por eso es que tenemos esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es importante porque si, por ejemplo, les pidiera en algún momento la deformación angular o la rigidez angular, por ejemplo, en LT, ¿sale? Pues esa no existe. ¿Estamos de acuerdo? Dadas las condiciones de el modelo y cómo se presenta el comportamiento. E insisto, en LT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, retomando la definición que se estableció para la rigidez térmica, entonces se puede establecer la siguiente expresión para el cálculo de la misma. ¿Sale? Donde en este caso la rigidez térmica va a ser igual a esta matriz o la matriz de rigidez multiplicada por los coeficientes individuales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto finalmente es con lo que ustedes podrían determinar directamente la rigidez térmica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, igualmente va a ser necesario definir el comportamiento en rigidez de una lámina de material compuesto, pero respecto de cualquier dirección. ¿Sale? Que para el caso sería un sistema de ejes coordenado igual x. ¿Sale? Por lo tanto, si ahora retomamos todas esas ecuaciones que nosotros ya habíamos visto, ¿sale? Aquí hay una parte interesante. Primero, en este caso, sería necesario determinar la rigidez térmica del sistema XY. ¿Sale? Pero ¿qué es lo que sucede? Que de hecho, y por su naturaleza, ¿sale? La rigidez térmica en XY se determina mediante la matriz de transformación T. Esto se hace considerando que los términos de rigidez, ¿sale? Térmica son esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se entiende esa parte. ¿Podría repetirla, profe, por favor? No, no tanto, profe. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si nosotros hacemos la multiplicación, ¿sale? De esto por esto, ¿sale? Recuerden que el coeficiente de expansión térmica, al menos por su concepto, por la definición que nosotros hicimos, ¿sale? Que es este, quiere decir que nosotros tenemos una temperatura que multiplica ¿a qué? A el coeficiente, ¿no? Es decir, el control de unidades que nosotros tenemos aquí para que nosotros tengamos deformaciones, ¿sale? Las deformaciones, ¿qué unidades tienen? Longitud sobre longitud, son elementos adimensionales. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ok. Entonces, para que el cálculo en este caso, o bueno, en base a lo que estamos viendo aquí, es evidente que entonces los coeficientes de expansión térmica, ¿sale? Tienen unidades adimensionales y básicamente su única unidad sería 1 sobre temperatura. Ese es el inverso de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes multiplican esto por los esfuerzos, entonces ustedes tendrían esfuerzo, o dicho de otra forma, una de las unidades probables que ustedes obtengan sería megapascales sobre temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, propiamente dicho en su contexto, ¿sale? Podemos manejar a la rigidez térmica como si fuera un esfuerzo, dada su naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Ya que incorpora, insisto, la presencia de la variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo esas simplificaciones que nosotros podemos considerar que la rigidez térmica como esfuerzos, ¿sale? Presentan la unidad de esfuerzos, ¿sale?
Y en este caso podemos entonces aplicar la matriz de transformación T que la usábamos para transformar esfuerzos para pasar del sistema LT al sistema XY, básicamente. ¿Ok? Entonces podemos obtener la rigidez térmica en XY a partir de la rigidez térmica en LT, simplemente multiplicándola por, en este caso, T. ¿Estamos de acuerdo? Eso también tiene su sentido o radica principalmente en que la temperatura es constante a lo largo del elemento, es decir, dicho de otra forma, el efecto de temperatura a lo largo del material compuesto no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Eso, el delta de T no cambia a lo largo del material compuesto, ¿ok? Y dicho de otra forma, el delta de T no cambia con la dirección. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me refiero al incremento de temperatura, ¿sale? Cosa que sí sucede con el esfuerzo. Entonces también es que se puede hacer esta simplificación, porque si nosotros multiplicáramos esto por la temperatura, ¿sale? Solamente nos quedaríamos con el puro esfuerzo debido, en este caso, a el efecto de lo que vienen siendo los esfuerzos debidos al efecto térmico específicamente. Pero esto, insisto, la justificación principal radica en que la temperatura no cambia a lo largo de su material y no cambia en términos de las direcciones. Siempre, independientemente de la dirección que ustedes tengan, el delta de T se mantiene constante. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo sacamos como una constante, valga la redundancia, de nuestro cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que se puede hacer esta simplificación. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, desarrollando una vez más, entonces, esta ecuación o la ecuación anterior, por ejemplo, llegamos ahora a un modelo parecido al que encontramos, por ejemplo, para los coeficientes de expansión térmica, ¿sale? Y determinamos que las rigideces térmicas en XY se pueden determinar entonces mediante esta, bueno, no es una matriz, más bien es una columna, es un vector columna, perdón, de ecuaciones, ¿sale? Pero cuya naturaleza es muy parecida en este caso a lo que se presentaba en el caso anterior. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el que vimos por aquí. Aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y este sería entonces el elemento o la ecuación, perdón, que nos permitía determinar lo que viene siendo la rigidez térmica, sale en XY, sale, o dicho de otra forma, la rigidez térmica en X, la rigidez térmica en Y y la rigidez térmica en X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, finalmente, el comportamiento termomecánico, perdón, en rigidez de la lámina de material compuesto con respecto al sistema de ejes coordenados XY se puede establecer en base a la ecuación para el mismo caso, pero definido en LT. En otras palabras, simplemente se reescribe la ecuación, pero ahora definiendo todos los términos en base a XY. Es decir, tenemos esto, sale, desarrollándola tendríamos esto. Acuérdense que en este caso estos elementos no podemos calcularlos, ¿sale? Sin embargo, sabemos que existen, ¿ok? Dada la condición de lo que viene siendo nuestro arreglo matricial, ¿sale? Tendríamos el efecto combinado de los esfuerzos debido al efecto térmico, ¿sale? Y en este caso los esfuerzos, ¿sale? En XY y en XY, perdón, ¿sale? O la deformación angular más bien, ¿sale? Van a ser igual a esta expresión completa. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que en este caso estos son los esfuerzos mecánicos. ¿Estamos de acuerdo? De ser nada más obedecen al principio mecánico. Y lo que ustedes hacen es restar al comportamiento global, por alguna forma decirlo, ¿sale? O el comportamiento en esfuerzo o de esfuerzos, los esfuerzos totales, ¿ok? El efecto de los esfuerzos debidos a la temperatura. Pero si ustedes hacen esta multiplicación propiamente dicho, ustedes obtendrían los esfuerzos en XY totales. ¿Sale? Vamos a ponerle nada más un... Bueno, mejor sin superíndice, ¿no? Nada más para que se entienda esa conceptualización. ¿Ok? ¿Dudas por ahí? Yo tengo una duda, profe. Ujú.
La rigidez térmica que va a estar definida en XY, esa sí ya no es cero porque ya estamos en un sistema global, ¿cierto? Exactamente. Ahora sí tendríamos efecto, en teoría, angular, ¿no? Debido a la rotación de ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden, la regla principalmente que deben de recordar tanto en comportamiento térmico y lo vamos a ver también en higrométrico, es que en LT no van a tener ustedes comportamiento angular, ¿sale? Dada la naturaleza de los cambios de escala, ¿estamos de acuerdo? Del fenómeno. Pero en el caso de XY sí se van a dar, pero es debido a la rotación del sistema. Pues como están desfasados, forzosamente tienen que tener una variación angular debido a a ese desfase que existe propiamente dicho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí, compañeros? ¿No? ¿Ninguna duda? Gracias. Ok, perfecto. Ahora, ya tenemos entonces en este punto definido las ecuaciones fundamentales para el comportamiento térmico, ¿sale? Vamos a hacer el mismo procedimiento ahora, es exactamente lo mismo, ¿sale? Me voy a ir un poco más rápido, ¿sale? Pero es exactamente lo mismo, pero en términos de un comportamiento higrométrico. ¿Estamos de acuerdo? Y básicamente, de hecho, la primera frase lo dice, igual que en el caso del comportamiento mecánico, ¿sale? Cualquier material isotrópico y ortotrópico, como comentamos, ¿sale? Pueden sufrir afectación debido al efecto higrométrico, es decir, el efecto de la absorción de humedad. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, por ejemplo, que en este caso, como les comentaba, todo material absorbe humedad, ¿sale? Y en este caso, esa absorción de humedad trae como resultado un incremento de sus dimensiones, básicamente, ¿no? O sea, se hincha el material. Sobre todo un material que es muy susceptible a eso es la madera. Ya han visto, por ejemplo, la madera cuando la dejan a la intemperie y sin ningún tipo de protección, sale, inmediatamente absorbe humedad, sale y empieza a hincharse, específicamente hasta un cierto grado, que finalmente se llega a cuartear, ¿no? Y bueno, o sea, no necesariamente que se pudra, ¿no? Pero simplemente ese fenómeno de hinchazón, ¿no? Que le sucede a la madera, ¿sale? Es debido precisamente a esa parte, ¿ok? A la absorción de humedad que finalmente está en el ambiente. ¿Estamos de acuerdo? También como comentábamos, en este caso, esta es una parte interesante, y es que recuerden que la madera es un material compuesto, como de acuerdo en su conceptualización real, la madera tiene que ser un material compuesto, pero de naturaleza, digamos, o bueno, más bien son materiales compuestos naturales, ¿ok? Proveídos por la naturaleza. Y en este caso es la matriz específicamente de los árboles, ¿no? O sea, viene siendo su matriz celulosa, la que absorbe, ¿no? En este caso, esa humedad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que a veces cuando ustedes ven a la madera cuando ya está muy podrida, todas las fibras, ¿no? En este caso de la madera, ¿no? Esos elementos fibrosos todavía se siguen manteniendo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De hecho, o sea, aunque está rota y la puedes partir fácilmente, ¿sale? Todavía las fibras, ¿no? Los elementos que están de alguna forma alineados siguen teniendo resistencia, ¿sale? Bueno, eso mismo es lo que le sucede a cualquier material compuesto, ¿sale? Hay ciertas matrices que son más susceptibles a cambios de humedad que otras, ¿sale? Pero en general, en promedio, más bien, perdón, todas tienden a tener porcentajes de absorción de humedad considerables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a analizar la humedad, ¿sale? Para determinar su efecto, ¿sale? Dentro de lo que viene siendo una lámina ortotópica, bajo el mismo concepto que le hemos visto hasta ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Este fenómeno o este comportamiento lo vamos a conocer como comportamiento higromecánico. ¿Estamos de acuerdo? Que después, cuando lo acoplemos, sería higrotermomecánico. ¿Ok? Entonces, se sabe que los materiales, como les decía, tienen la capacidad de absorber humedad, lo que trae como resultado una expansión higrométrica, sería el fenómeno principalmente. La propiedad que caracteriza la deformación por la humedad es el coeficiente de expansión térmica, higrométrica, perdón, y que se define siempre con la letra beta. ¿Estamos de acuerdo? Este término, el alfa, por ejemplo, sí está más homologado en la teoría general. O sea, si ustedes buscan información sobre coeficientes de hidratación térmica, sí está más homologado el concepto de alfa. Pero en el caso de la humedad, por ejemplo, no necesariamente está tan homologado el beta, ¿sale? Algunos utilizan el H, por ejemplo. Perdón. Utilizan la palabra H, ¿no? O digo la letra H, perdón. O también a veces llegan a utilizar
La M, ¿sale? También como símbolo de ese elemento. Y la M se utiliza por su término en inglés, porque en inglés, por ejemplo, el fenómeno de este fenómeno que nosotros estamos analizando no es humidity o algo por el estilo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sino que se conocen realmente como moisture, ¿sale? Sería como esto, moisture effect. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que luego así como le ponen humidity effect, no aparece. O humidity effect, tampoco les va a aparecer. Es moisture, ¿sale? Siempre se ha manejado así. Y por la letra, principalmente en moisture, algunas referencias en español, pocas que llegan a tenerlo, porque incluso a hoy en día hay pocos libros que ustedes puedan encontrar sobre el comportamiento de materiales compuestos en español. ¿Estamos de acuerdo? En comparación con lo que pueden encontrar en inglés. Por lo tanto, los pocos trabajos que lo han tratado de trasladar, ¿no? Utilizan a veces la letra M. No obstante, creo que sí, Mirabete ya utiliza la beta, ¿sale? El libro del doctor Hilario también utiliza beta, ¿sale? Pero bueno, por ahí algunos trabajillos, algunos artículos que he revisado y sí utilizan la M, ¿no? También a veces como referencia. ¿Estamos de acuerdo? En el concepto general, insisto, del concepto, también, eh, la humedad no está tan investigada como el efecto de la temperatura en muchos materiales. Como les comento, se debe a que no muchos materiales sufren de esto, ¿no? Entonces, si ustedes buscan teoría fundamental, por decirlo de alguna forma, sobre efectos térmicos y sobre efectos de humedad, es más fácil que encuentren información sobre coeficientes de expansión térmica que sobre coeficientes de expansión higrométrica. También esto es importante. Temperatura, humedad, disculpe, ¿sale? Dicho de otra forma, dependiendo, por ejemplo, si tú tienes un ambiente, una humedad relativa, por ejemplo, de 70% de humedad, ¿sale? O sea, no puedes decir que toda esa humedad la absorbe digamos, el material. ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente él absorbe una cierta humedad de ese ambiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, por eso es a veces... Una presentación, no sé si nada más sea yo. Sí, profe, Caramba. como que se le fue el internet, yo creo, y nos sacó a todos. Caramba. Ah, perdón, ¿eh? Déjenme lo presentar. Yo creo que sí, porque empezó a sonar. Ya la ven, ¿verdad? Ya, profe. Sí, me desconecté mucho tiempo, fue muy poquito. No fueron como 10 Como segundos. 2 minutos. ¿Cómo cuánto? Estaba comentando que el doctor Hilario ya presenta la letra beta para el coeficiente de expansión hidrométrica, pero que otros trabajos no. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces les comentaba que en el caso, por ejemplo, de la información sobre efectos de humedad, es más fácil que encuentren, digamos, sobre la teoría fundamental, o sea, el fenómeno como tal de humedad y de efectos térmicos, es más fácil que encuentren información sobre, por ejemplo, efectos térmicos que sobre efectos de humedad, como que la humedad no se ha investigado tanto. Ahora, esto es interesante porque en algunos artículos, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo los materiales son sometidos a ciertos ambientes de humedad, es decir, puedes tener una humedad relativa del 70%, por ejemplo, en el ambiente, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto de esa humedad el material es capaz de absorber? Esto se vuelve muy, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, no es lineal, por decirlo de alguna forma. De hecho, las gráficas que ustedes pueden ver, que normalmente ni siquiera son, ¿cómo se llama? Lineales, sino que son logarítmicas, o sea, van incrementando el tiempo por productos de 10, por ejemplo, o a veces exponenciales. Ustedes van a ver que si bien la humedad a la que están sometiendo los materiales a 70% de humedad, con el paso del tiempo se va dando esto, o sea, se dan curvas. Hay un momento en el que el material parecería, o más bien, ya no absorbe más humedad, o sea, por más que le sigas tú pidiendo, y en este caso la humedad que realmente el material absorbe depende, ¿sale? Pero puede ser entre 2.5%, 3.5, 5%, ¿estamos de acuerdo? Entonces, también por su dificultad, por su fenómeno, digamos, de alguna forma, pues está todavía un poquito en desarrollo esa parte, ¿no? De hecho, insisto, hay estudios especializados sobre materiales compuestos que solo analizan, ¿no?, las variaciones en propiedades mecánicas debido a los efectos en humedad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora,
ya explicada esta parte, entonces es evidente que si el material, por ejemplo, va a sufrir, en este caso, una deformación o un cambio de dimensiones debido a ese coeficiente de expansión higrométrica, ¿sale? No la capacidad de absorción, porque eso es importante. O sea, este elemento no caracteriza, ¿sale? Cuánta humedad absorbe el material, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? No. Es cuánto se deforma el material en base a una carga de humedad que el material absorbe. Es decir, esta delta de H no representa propiamente dicho, sale la humedad del ambiente. Estamos de acuerdo, o sea, no es que es que son 70% de humedad, no. Sale, de hecho, la explicación va en ese sentido. Sale, es decir, esta delta de H es el incremento en humedad del material. ¿Estamos de acuerdo? Y que se encuentra caracterizado en base realmente, ejemplo, a qué tanto él es capaz de absorber del ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, realmente, si este es, por ejemplo, 5%, ¿sale? Eso es resultado de haber estado expuesto a lo mejor, no sé, se me ocurre unas 10,000 horas, ¿sale? 10,000 horas a un ambiente de 70% de humedad. ¿Estamos de acuerdo? No sé si más o menos se entiende esa parte. Sí, profe, eso es delta H, ¿verdad? Exactamente, sí. Lo que pasa es que a veces hay, bueno, siempre se interpreta que delta H es la humedad del ambiente, ¿no? Y entonces por eso cuando luego ven los datos, es que no tiene mucho sentido, porque pues yo, por ejemplo, tengo entendido que la humedad relativa en el ambiente es del 45% y usted me dice que el 5%, pues como que no, ¿verdad? Dice, no, o sea, es la humedad que absorbe el material, ¿sale? E insisto, y eso se debe a la naturaleza del modelo mismo, porque recuerden que este solamente experimenta o representa más bien, perdón, qué tanto se expande el material en base a la humedad que absorbió el material. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a lo mejor el material al principio tenía, por ejemplo, 1% de humedad, ¿sale? ¿Ok? Y entonces ahora tiene 5% de humedad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tu delta de TH sería de 4%. ¿Estamos de acuerdo? No sé si más o menos te entiende también eso. Sí, profe. Y la beta sería cuánto se deformó, ¿no? ¿Cuánto se expande debido a la humedad que él fue capaz de absorber? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bien. Oiga, Entonces, profe, una ¿sí? pregunta. ¿Y qué tan malo o bueno o malo es esa absorción? O sea, ¿le Eh, afecta mucho el material entre más absorba? claro, claro. O sea, porque si, por ejemplo, el material tiende a absorber mucha humedad, se deforma más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se llega a deformar más, como ya lo vimos, eso se traduce en esfuerzos adicionales a tu material. Entonces, si tu material, por ejemplo, originalmente estaba calculado para que soportara las cargas, por ejemplo, mecánicas, pero no consideras el efecto térmico e higrométrico, ¿sale? Entonces, si tu material está muy sobrado, ¿sale? Por ejemplo, o está muy justo, más bien, perdón, está muy justo, ¿ok? Y lo pones a las condiciones de trabajo, ¿sale? Los efectos térmicos y los efectos de humedad pueden lograr, ¿sale? Incrementar los esfuerzos locales, mecánicos, y entonces el material falla. Y aunque tú digas, pues es que yo tuve un cálculo, ¿no? Y no iba a fallar, ¿no? Pero ¿por qué falló? Es que tienes también los efectos de temperatura y de humedad. Ahora, lo que sí es cierto, y hay que decirlo, realmente las deformaciones reales por humedad y por temperatura no son tan grandes comparadas con las mecánicas. ¿Sale? Sobre todo en estructuras de materiales compuestos grandes. Aeronaves, por ejemplo, ciertas piezas de automóvil, ellos no necesariamente tienden a tener, o sea, realmente la principal parte viene siendo, en este caso, los efectos mecánicos, ¿no? Pero normalmente en el contexto, ¿no? De que siempre el material se busca que sea o sea, diseñar un material eficiente, materiales compuestos significa utilizar la menor cantidad de materiales, ¿sale? Logrando que la estructura, o en este caso el material, soporte las condiciones de carga. Entonces, tú siempre tienes que ir buscando reducir, porque lo más fácil es, pues le meto 30 capas y pues ya, pues con eso va a aguantar, ¿no? Claro, pero ¿cuánto te cuesta, no? Entonces, bueno, no utilizo tantas capas, reduzco el número de capas, me quedo más justo de mis propiedades mecánicas, ¿sale?
Pero eso finalmente te mete en la disyuntiva de que posiblemente por efectos térmicos e higrométricos pudiera fallar por los esfuerzos adicionales que se generan, ¿sale? Pero básicamente es como que entras en esa posibilidad de que suceda, ¿no? Eh, una realidad también sobre los efectos térmico y higrométrico es que esos efectos, más allá de fungir y analizarse como los realizamos aquí, que son efectos que aparecen puntualmente desde un punto de vista estático, la realidad es que son graduales y su naturaleza más bien va en un sentido de degradación. Me explico. Los adhesivos, por ejemplo, y las resinas a la exposición del sol tienden a degradarse. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, van perdiendo propiedades mecánicas conforme están expuestos a la luz del sol, a los incrementos de temperatura, se van de alguna forma degradando. La humedad hace lo mismo. La humedad, la absorción de humedad degrada el material. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos efectos o esos fenómenos de degradación no son tan fáciles de estudiar. Finalmente, llevan tiempo, ¿no? Tiene que ver más con este tipo de estudios, como los que les comento, donde analizan el efecto de la humedad, pero finalmente, en el contexto mecánico, digamos, como lo estamos viendo nosotros, sí tienden a tener un cierto efecto mecánico. No tan importante, pero sí llegan a ser o sea, sí ha habido estructuras o elementos que a veces, por ejemplo, por cuestiones de temperatura, tienden a fallar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si a veces no se calcula o se considera bien el efecto térmico, por ejemplo, para que lo entendamos. Los materiales compuestos, ustedes presentaron, por ejemplo, el proceso de manufactura de bolsa de vacío, ¿vale? Y los de bolsa de vacío comentaban, por ejemplo, pues, que el material, por ejemplo, se mete en un autoclave, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, los compañeros que presentaron eso, ¿cuáles eran las temperaturas más o menos que manejaba el autoclave en sus máximos, o que pudiera manejar, por ejemplo, de máximas temperaturas de curado? ¿Sí se acuerdan más o menos? ¿O no? ¿No? Por ejemplo, algunos materiales o algunas resinas curan a 120 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que tú estás logrando la consolidación del material compuesto a 120 grados centígrados, ¿sale? En esta temperatura, tú estás logrando que el material se solidifique completamente, o sea, que se cure completamente. Es decir, la placa, ¿sale? En esa temperatura, ¿sale? Se consolida, por decirlo de alguna forma. Ahora, se consolida a 120 grados centígrados. Cuando tú la sacas al ambiente, por ejemplo, el ambiente está 25 grados centígrados, ¿qué es lo que sucede a un material, por ejemplo, que está caliente y luego le bajan la temperatura? ¿Sé qué? ¿Se contrae? Se contrae, exactamente. ¿Qué genera la contracción? Esfuerzos por contracción. Es decir, tu placa está preestresada, ¿sale? Debido a esos efectos de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, una regla fundamental en los materiales compuestos es que se busca que los materiales se curen a la temperatura de servicio a la que van a estar operando, la máxima temperatura de servicio. Entonces, si bien, por ejemplo, muchos materiales, por ejemplo, para alcanzar sus propiedades óptimas, se curan, insisto, 80 grados, 120 grados centígrados, etcétera, pues siempre existe esa condición de finalmente esa contracción, ¿no? Que finalmente material, sobre todo la resina, tienden a preestresar las placas. Entonces, eso también finalmente tiene que ver con estos delta de T, ¿sale? Porque el delta de T, por ejemplo, es básicamente la diferencia que existe entre la temperatura de consolidado y la temperatura de servicio del material. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tú lo consolidas a 80 grados, pero va a trabajar a 35, entonces tu delta de T, ¿de cuánto es? ¿De menos qué? ¿Puede volver a repetir, profe, por favor? Por ejemplo, tiene una temperatura de consolidación de 80 grados, pero trabaja a 25 grados centígrados. Entonces, el delta de T es negativo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí. Y entonces, cuando ustedes calculen las deformaciones con ese delta de T, ¿cómo les queda? Negativas, o bueno, de signo opuesto.
No sé si más o menos se entiende esa parte. Sí, profe. Sí, o sea, tienen un sentido físico realmente las ecuaciones, ¿no? Estamos de acuerdo. Por ejemplo, en la humedad, ¿sale? Bueno, o sea, casi siempre los materiales tienden a ganar humedad, ¿sale? Porque lo que sucede con los materiales compuestos también en la consolidación en autoclave, lo estás haciendo a 120 grados centígrados. Estás eliminando la temperatura del ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los materiales, por ejemplo, compuestos, varios materiales compuestos, cuando inmediatamente después de que salen del autoclave, su máximo incremento o su máxima absorción de humedad se da en ese momento, porque como están, dicho de otra forma, prácticamente secos, por decirlo, ¿sale? Están deshidratados, ¿ok? Lo primero que ellos quieren, o lo que busca la resina es llenarse de humedad, en este caso. Entonces es interesante porque finalmente la contracción que tú le estás dando debido a la consolidación se rectifica o se restituye por el incremento de humedad que está recibiendo el material. ¿Estamos de acuerdo? O sea, normalmente una tendencia clásica que se tiende a ver en los materiales compuestos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, de igual forma, al caso de del coeficiente de expansión térmica, ¿sale? Entonces, para determinar lo que vienen siendo las deformaciones debido al efecto de la humedad, vamos a tener que entonces el material, perdón, o podemos determinar esa deformación mediante beta, que sería el coeficiente de expansión higrométrica, multiplicado por el incremento de humedad. ¿Estamos de acuerdo? Definido, insisto, en estos conceptos. ¿Sale? Donde básicamente delta de H viene siendo la variación de la humedad relativa. Se dice que en el ambiente, propiamente dicho, pero realmente en el ambiente, pero realmente es del material, recuerden. ¿Estamos de acuerdo? La variación, por eso se dice variación de la humedad relativa. ¿Sale? Porque es de la que tienes en el ambiente, cuánto está absorbiendo tu material compuesto. ¿Sale? Entonces se dice que la ecuación pues, que tenemos aquí, igual que en el caso anterior, es solamente válida para materiales isotópicos, pero en el caso material ortotópico vamos a presentar la misma cuestión que con el efecto térmico. Tenemos dos coeficientes, uno en dirección longitudinal y otro en dirección transversal. ¿Sale? Que en este caso el análisis es exactamente igual que en el anterior, solo que ahora definido en términos de beta, ¿sale? Y ambos multiplicados por los incrementos de humedad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, retomando lo anterior, entonces tenemos la deformación longitudinal debida a el coeficiente de expansión higrométrica longitudinal por el incremento de humedad, o el delta de H, perdón, ¿sale? La deformación en T o transversal debida al coeficiente de expansión térmica de expansión higrométrica, perdón, transversal por el delta de H, ¿ok? Que al ser reescrita la ecuación en términos de sus elementos que la conforman, tendríamos que la deformación en L, la deformación en T y la deformación angular LT van a ser igual al delta de H, que es constante, ¿sale? Por el coeficiente de expansión higrométrica, perdón, longitudinal, coeficiente de expansión higrométrica transversal, 0 para la componente angular y que podríamos definir en este contexto. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente igual que en los casos anteriores. ¿Ok? Igual que en el caso anterior, sabemos que en este caso siempre va a haber una variación de propiedades, ya que en este caso los fenómenos, ¿no? O las cargas, por ejemplo, siempre van a estar desfasadas respecto de, o pueden estar desfasadas, perdón, respecto del eje del material compuesto. Por lo tanto, en este caso, hacemos el mismo procedimiento que con el caso del fenómeno térmico. Y entonces podemos definir de la misma manera, perdón, que las deformaciones higrométricas en LT multiplicadas por la matriz de transformación D que aplica a deformaciones, ¿sale? Será igual a las deformaciones en XY higrométrica, ¿ok? Que, igual que en el caso anterior, insisto, ¿sale? Podemos reescribirla en términos de sus elementos fundamentales, donde ahora tendríamos que, propiamente dicho, sería esta parte. Nada más que aquí hay un error, porque esto no sería, perdón, esto sería beta. Perdón, que hay un error. De hecho, déjenme lo corrijo una vez para que una vez ya quede constancia. ¿Sale? No serían las deformaciones, sería beta.
Listo. ¿Vale? Entonces tendríamos que las deformaciones en XY debido al efecto higrométrico, perdón, disculpe, sería delta DH por D, matriz de transformación D, por los coeficientes de expansión higrométrica LT del sistema. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, también aquí también habría un error. Bueno, no es un error, nomás para, esta más bien sería redundante. Sería, sí. Un momentito, ¿eh? Ya está modificada, ¿verdad? Ya les aparece modificada. Ya, profe. Sí, perfecto. Muy bien. Igual, ¿sale? Podemos plantear el mismo sistema ahora simplemente en términos de XY, o a su vez sabemos que XY va a ser igual a esta condición, ¿sale? De todas las deformaciones, tanto axiales como al angular, va a ser igual, perdón, al incremento, perdón, de humedad multiplicada por los coeficientes de expansión higrométrica, perdón, en XY, ¿no? Donde sí, ahora sí tendríamos un elemento angular debido a esa rotación que estamos teniendo. ¿Estamos de acuerdo? Si desarrollamos en detalle esta ecuación que tenemos aquí, entonces llegaríamos a esta ecuación de acá, ¿sale? Donde las deformaciones en XY, ¿sale? Y también la deformación angular XY va a ser igual a estas ecuaciones o a este vector columna de ecuaciones, ¿sale? En función de los coeficientes de expansión higrométrica L y T. ¿Estamos de acuerdo? Donde nos damos cuenta que si tenemos, en este caso, cualquier rotación, la que sea en teta, igual que en el caso térmico, entonces sí o sí tendremos deformación angular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas por ahí? Profe, nunca va a ser posible que nos den una deformación por, más bien una deformación por eh, humedad en el plano XY. En el plano XY. O sea, una deformación angular en el plano XY. Es esta, ¿no? ¿Te refieres, no? A esta. Ujú, no, pero como dato inicial me refiero. O sea, que nos pida determinarla en el plano LT, pues. Por eso, o sea, que yo te dé esta y tengas que determinar, por ejemplo, que les den esto. O sea, que ustedes conozcan estas variables. Sí, sí, exacto. Ah, sí, no, esto sí lo pueden, de hecho, esto pueden ustedes obtenerlo. O sea, por ejemplo, si tú tuvieras una probeta, por ejemplo, se me ocurre, a 45 grados, así, por ejemplo, y tú la cargaras así, atención, ¿sale? Entonces, ahí sí, por ejemplo, podrías tú encontrar estos parámetros, ¿sale? Mediante galgas tensiométricas pones una aquí, luego una así, y luego una cruzada, ¿sale? Y obtendrías estos, ¿sale? Por ejemplo, para esta condición. Y entonces a partir de ellos, sí podrías, por ejemplo, hacer el proceso inverso, ¿sale? Y sacar, por ejemplo, las deformaciones en la dirección longitudinal del material compuesto. Ujú. Ok, lo mismo pasaría con algún coeficiente de expansión pero térmico, ¿no? Exactamente. Claro, o sea, esto es desde el punto de vista mecánico. O sea, yo me refiero a esto desde un punto de vista mecánico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero, o sea, en el contexto de que pudieras tú obtener esto. De hecho, por ejemplo, si tú quisieras obtener estos, ¿sale? Propiamente dicho, los de humedad, por ejemplo, hagan de cuenta que una forma teórica en la que ustedes podrían obtenerlo, hagan de cuenta que fuera la siguiente. Ustedes tuvieran la placa, ¿sale? Y entonces lo que hacen es limitarla en su movimiento en esta dirección, o sea, como si fuera como si estuviera empotrada, ¿sale? Y entonces lo que hacen es incrementar su
humedad, o sea, la someten a una carga de humedad externa, ¿no? O más bien a humedad, nada más simplemente. ¿Sale? Entonces, si tú le colocas galgas, ¿sale? ¿Ok? Mm, Si tú le pusieras unas galgas, ¿sale? En este caso, ¿sale? Lo que va a empezar a hacer el material es hincharse, ¿sale? Si bien, por ejemplo, tú no le permites que se mueva en X, ¿sale? Por las condiciones que tú le estás dando, ¿sale? El material sí va a tender a hincharse, por ejemplo, en las direcciones donde pueda hacer, propiamente dicho, ¿sale? Entonces, eso lo registran las galgas, ¿sale? De hecho, esto es interesante. O sea, el fenómeno de hinchazón, por ejemplo, o de cuando un material se hincha, por ejemplo, propiamente dicho, ¿sale? Recuerden ustedes que los materiales que se hinchan, por ejemplo, muchas veces están, o bueno, materiales que sufren de efectos de humedad, casi siempre están, eh, ¿cómo decirlo?, fijos a alguna estructura o algún elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, propiamente bajo el concepto de la mecánica, el material sí experimenta deformaciones, pero no experimenta desplazamientos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque finalmente por el efecto de la humedad, ¿qué es lo que estás haciendo? El material se está estresando, ¿sale? Está desarrollando esfuerzos internos. No sé si más o menos se entiende esa parte. O sea, sí tienes deformaciones, pero no tienes desplazamientos, porque lo tienes restringido. ¿Sí más o menos? Sí, profe, pero eso da fenómeno a qué en el material, o a puros esfuerzos internos. No, no, no. O sea, esto finalmente, si tú pudieras las galgas, lo que te va a dar es estos, los higrométricos. O sea, porque lo que estás haciendo es que no le estás aplicando ningún tipo de esfuerzo mecánico, ¿no? Nada más le estás metiendo humedad. Entonces, las galgas lo que te van a registrar son esto. Oiga, y eso sí o sea, eso es, digamos, la parte teórica, ¿no? Pero prácticamente, o sea, en una manera práctica, ¿usted sí lo ha visto o se ha podido hacer de esa manera? Por ejemplo, me imagino que no solo con la parte higrométrica, sino que le pongan o le sometan ahí calor y también obtengan la deformación, pero bueno, sí, por calor. Ujú. Sí, 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 sí hay estudios, por ejemplo, donde fijan una placa, bueno, por ejemplo, hay uno que era una placa que era de una sección de un fuselaje, si no mal recuerdo, y solamente la expusieron a un ambiente de humedad en una cámara cerrada, y aparte con el tiempo le fueron acelerando ciclos de exposición al sol, ¿sale? Que creo que lo hicieron a través de luz infrarroja, creo, ya no me acuerdo con qué técnica lo utilizaron, ¿no? Pero propiamente la placa la dejaron fija como si estuviera en el fuselaje, o sea, la remacharon a un marco, ¿sale? Entonces, propiamente dicho, el elemento estaba, pues sí, o sea, fijo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero sí le pusieron su sistema, bueno, utilizaron extensometría, pero aparte creo que también usaron, ¿cómo se llama esta técnica? Permítame, correlación de imágenes, que es una técnica visual donde a través de un patrón que se forma en la pantalla, ustedes pueden ir determinando las deformaciones a las que se va comportando, en este caso, la pieza. Entonces ellos, por ejemplo, veían cómo iba evolucionando, ¿no?, el comportamiento mecánico de la pieza solamente por efectos de humedad y de temperatura, ¿no? Claro, también ellos hicieron eso porque les interesaba ver, como les decía, esa parte de la degradación, porque siempre vienen acompañados de esa parte. O sea, como saben que esos dos efectos, más allá de que hagan fallar a la pieza en la naturaleza y en la realidad, ¿no?, de forma repentina, ¿no?, así como que falla inmediatamente, más bien su efecto es gradual, o sea, van poco a poco mellando las propiedades mecánicas del material. Entonces ellos lo que hacen es normalmente esos estudios, pero por medio de la extensometría ellos iban viendo cómo iba evolucionando, por ejemplo, los esfuerzos, ¿no? Digo, bueno, los esfuerzos realmente, perdón, pero basado en este caso en las galgas extensométricas, ¿no? De la pieza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces iban evaluando, por insisto, cómo se iba estresando en su mayoría, ¿no? Iban haciendo también inspección de la pieza e iban notando cómo en algunas secciones, por ejemplo, debido a los esfuerzos, ¿no?, que se iban dando, sale, por ejemplo, en algunas secciones de donde estaba remachado ya empezaba a mostrar pequeños indicios de fractura de matriz, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero van más bien por esa situación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Pero si te refieres a que si en términos prácticos, o sea, digamos, de una parte práctica tú pudieras obtener estos datos fácilmente, pues no necesariamente, ¿no? Más fácil lo que tú obtendrías serían las deformaciones. Bueno, el banco de prueba, puede hacerse, digamos, ¿no? ¿Sale? Pero, o sea, obtendrías, por ejemplo, estos valores de forma inmediata. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para la prueba que estás haciendo, los resultados que te dan inmediatamente en ese aspecto, ¿no? Y con esos finalmente, pues puedes tú decir que son las deformaciones que se deben al efecto térmico, por ejemplo, ¿no? En teoría, ¿no? ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, porque al final, bueno, le comento todo esto porque pienso yo, me imagino que se han hecho estudios para ver qué tipo de material compuesto, no sé, por ejemplo, se me ocurre, absorbe más humedad que otro, ¿no? O por ejemplo, cuál tiene más deformación, no sé, dependiendo cuánto calor haya. No sé si, por ejemplo, esas partes pues ya están como tal bien analizadas o de pronto pueden decir, no, pues ya sé que esta pieza o al menos este material compuesto a tal temperatura y a tal humedad, me sirve para esto, ¿no? Pues no, de hecho, o sea, a pesar de que son dos variables, humedad y temperatura, y aunque, por ejemplo, puedas analizar, o sea, en teoría toda matriz, por ejemplo, que tú encuentras, bueno, dicho de otra forma, las matrices, por ejemplo, para ciertas aplicaciones industriales se han estudiado no solo por los que las fabrican, sino, bueno, ellos trabajan en conjunto a veces con laboratorios que les permiten a ellos determinar, por ejemplo, las características de operación de sus matrices, ¿no? Y dentro de ese contexto, porque casi, insisto, en materiales compuestos casi siempre lo que se degrada es la matriz. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, lo que se sabe es que esos estudios, si bien en la práctica puede parecer muy fácil, ¿no? Digamos, digamos, en la realidad sí puede ser más complejo finalmente estudiar esa parte. Me explico. O sea, lo que se ha determinado, ¿sale? Es que, por ejemplo, si tú tienes material compuesto con un cierto grado de humedad, resultado a lo mejor de que estuvo mucho tiempo, por ejemplo, hagan de cuenta que usted tuvo en un material compuesto que por hacer el destino estuvo guardado en una bodega durante varios meses, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces absorbió una gran cantidad de humedad y después ese lo expusieras a cambios de temperatura más o menos importantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas condiciones, o sea, ¿cómo decirlo? Esa historia de vida que ha tenido el material se refleja en el grado de degradación, sale que ese material tiene y por ende en las propiedades mecánicas que puede tener. Para que me entiendan, hagan de cuenta. Lo tuvieron durante 5 meses encerrado en una bodega y luego lo sacas y lo pones a trabajar a temperaturas oscilantes de entre 25 a 30 grados durante un año. ¿Sale? Y falló, ¿no? Bueno, si tú cambiaras ahora la secuencia de los eventos, es decir, que primero lo calentaras, ¿no? Estuviera trabajando de 25 a 30 años, de 25 a 30 grados centígrados durante un año, ¿sale? Vas a ver que no falla. Le dices, porque le falta humedecerse, ¿no? Y entonces lo metes a humedecer, y luego lo vuelves a poner a trabajar, y dices, ¿por qué no falló, no? ¿Sale? ¿Ok? O sea, no, o sea, la secuencia, digamos, de los eventos afecta el resultado final. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entonces, en ese contexto, por ejemplo, esos estudios a veces tratan de reproducir condiciones que pudieran presentarse en esos materiales, es decir, bueno, ¿qué pasa si el material trabaja durante cierto tiempo en una condición de humedad y luego se trabaja en cambios de temperatura de tanto a tanto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso finalmente, ¿qué tanto degrada el material, no? Y por ejemplo, si luego presenta esta condición, o incluso si presenta, por ejemplo, algún tipo de daño estructural, etcétera. Es decir, o sea, en ese sentido, el estudio puede volverse mucho más complejo, ¿no? Insisto, a veces la secuencia de los eventos no te da el mismo resultado. O sea, si tú cambias la secuencia de los eventos, no te van a dar los mismos resultados. Es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero si eso lo aplicas al tiempo de vida, o sea, me refiero a la historia de vida de una estructura, ahí sí se vuelve muy complejo, finalmente, esos estudios. Entonces, por eso es que los datos que siempre te dan de tus matrices, ¿no? Por ejemplo, de cuánto tiempo de vida le dan, ¿no? Y cosas así, pues a veces son muy, ¿cómo decirlo? Muy optimistas, ¿no?
Porque ellos dicen, bueno, es que mientras esté más o menos en estas condiciones y trabajando más o menos en esto, pues nosotros te garantizamos. Pero ¿por qué te dicen ellos eso? Pues porque ellos hicieron los estudios bajo esas condiciones y por eso te permite, por eso en sus documentos te pueden aseverar eso, ¿no? Pero si esas condiciones cambian, pues ellos te dicen, pues es que ahí yo no sé, ¿no? ¿Y por qué no lo saben? Pues literalmente porque no lo saben. Vaya, o sea, no se ha hecho ese estudio que muestre cómo se va a comportar el material bajo una condición, por ejemplo, de cambio de humedad, de cargas mecánicas, de cambio de temperaturas, como tú lo estás planteando. No sé si más o menos eso da una perspectiva de la complejidad a veces de este tipo de estudios. Sí, sí, profe, ahora sí ya comprendo. No es tan sencillo. Sí, no, es que tiene muchos, digamos, como decía un compañero, como que tiene muchos claroscuros esa parte. O sea, tú puedes hacer un estudio muy específico, pero al final, por ejemplo, los estudios que yo he visto, por ejemplo, en esta situación, incluso tú puedes considerar que son idealizados. O sea, incluso ellos mismos, si ustedes revisan artículos de investigación de este tipo, la primera parte, que es lo que le llaman ellos puesta a punto del proceso, especifican eso, ¿no? O sea, a ver, esta es una condición donde vamos a exponer esto, e incluso los tiempos no son muy específicos, y entonces, o sea, ellos te van diciendo, o sea, estos datos reflejan, ¿no? Que aparentemente un material que esté sometido a estas condiciones podrá tener, en teoría, estos resultados, ¿no? Porque, o sea, insisto, ¿no? Es muy difícil e incluso, ¿no? Imagínate probar un material compuesto en todas las posibles combinaciones posibles que se den de secuencias de incrementos de temperatura, porcentaje de humedad, es decir, sí se vuelve bastante complejillo. Por eso les decía que sobre todo en el caso de la humedad, que es como una cuestión que más se estudia hoy en día, como que la de térmica es la que está más, digamos, afinada, por decirlo de alguna manera. La higrométrica, por ejemplo, que son pruebas interesantes, pues digo, nada más agarran, meten la probeta en espacios de humedad, por ejemplo, hacen sus cartitas así como peceras o algo así, ¿sale? Y y me refiero a peceras porque ya ven que el vidrio no absorbe humedad, o sea, el vidrio no absorbe humedad, entonces son cajas como de vidrio, ¿no? Meten las probetas ahí y entonces las encierran en sistemas completamente, bueno, cuasi aislados, ¿no? En términos de humedad, y entonces empiezan a, a recircular, por ejemplo, que también muchos de esos estudios a veces, pues humedad, por ejemplo, uno pensaría que es agua, o sea, tan simple como agua, ¿no? Pero aquí viene la parte interesante, o sea, ¿qué tipo de agua, ¿no? O sea, ¿qué tipo de vapor de agua? Porque el vapor de agua del agua salada no tiene los mismos efectos que el vapor de agua del agua destilada, ¿vale? O el agua que ustedes se toman, por ejemplo, la purificada, no es lo mismo que el agua de la llave, ¿vale? O sea, no es, o sea, por los elementos finalmente que están dentro del agua, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es más, por ejemplo, el agua, por ejemplo, que nosotros tomamos aquí en México purificada no es la misma agua que consumen en Europa, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguno de ustedes tienen la oportunidad de ir a Europa algún día, yo les recomiendo que no tomen agua de la llave, aunque les digan que tomen agua de la llave, porque el agua de los europeos es muy pesada, tiene muchos metales o no sé realmente en detalle qué llegue a tener, porque tú ves que ellos sí se la toman. O sea, yo en Francia, por ejemplo, yo veía que sin broncas agarraban al baño, se llenaban su termo y se tomaban el agua. Pero yo lo estuve haciendo durante un mes y a mí me hizo daño. No tanto dolor de estómago, pero hagan de cuenta como si, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, tienes cinco, ¿vale? O sea, no necesariamente un ardor, por decirlo de alguna forma, pero sí una incomodidad, ¿no? Y eso se debía al agua. Cuando empecé a tomar agua purificada de tienda, digamos, se me quitó, ¿sale? Pero sí, el agua finalmente, la naturaleza del agua sí también tiene un efecto, por ejemplo, en esas condiciones. Casi siempre en esos estudios de la variación de efectos de humedad en un material compuesto, casi siempre los dos que siempre van a encontrar es agua destilada y agua salada, ¿sale? Y también ahí pues el grado de salinidad del agua, ¿no? También te dicen, ¿no? Casi siempre se maneja un porcentaje o un tipo de salinidad similar al agua salada de mar, ¿no? Porque es finalmente la que atacan, solo que ahí viene a veces también ligada con efectos de corrosión, etcétera, ¿no? Pero en términos de absorción de humedad, por ejemplo, sí tiende a tener variaciones en ese aspecto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, hay, así que este estudio, ¿no? De los estudios de durabilidad o degradación de materiales, hay un montón
de cuestiones que ustedes pueden hacer, ¿no? O incluso combinar, o sea, no es lo mismo que hagas humedad primero, luego temperatura, a que los metas al mismo tiempo. Eso también cambia las condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, son una gran cantidad de variables que finalmente ustedes pueden ir considerando y pueden ir variando tanto en rango, ¿no? Tiempo de exposición, etcétera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí que tengan? No, profe. No, muy bien. Lo dejamos aquí, sale, nos quedamos en las ecuaciones para determinar en este caso las deformaciones higrométricas en XY a partir de los coeficientes de expansión higrométrica en LT, ¿sale? Y el próximo lunes continuamos con la teoría, ¿sale? Ok, profe. Sí, profe, Está muchas bien. gracias. Nos vemos. Sí, profe. Que tenga Hasta bonito luego. fin. Hasta luego, igualmente.